Bienvenidos a todos los amantes de la literatura y el teatro. En el episodio de hoy, les traemos una de las colecciones más icónicas de la historia de la literatura, los dramas de William Shakespeare. Con sus profundos personajes, tramas apasionantes y reflexiones sobre la condición humana, las obras de Shakespeare han perdurado a lo largo de los siglos. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Así podrás disfrutar de más contenido literario fascinante. A lo largo de los próximos 15 capítulos, nos sumergiremos en la mente brillante de Shakespeare, explorando sus comedias, tragedias y obras históricas, con una narrativa fluida y detallada, pero sin perder el hilo de la obra original. Cada capítulo estará dedicado a una de sus principales obras, brindándoles contexto y una experiencia auditiva envolvente. Así que, acomódate, relájate y disfruta de este viaje literario a través de los dramáticos mundos de Shakespeare. Capítulo 1. Introducción a William Shakespeare. Bienvenidos al primer capítulo de esta serie dedicada a los dramas de William Shakespeare. Antes de sumergirnos en las tramas que han capturado la imaginación de miles de generaciones, es importante entender quién fue el hombre detrás de estas poderosas palabras. En este capítulo, conoceremos un poco más sobre la vida, el contexto y el legado de Shakespeare, el dramaturgo que cambió para siempre el curso de la literatura y el teatro. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en la ciudad de Stratford-upon-Avon, una localidad en Inglaterra que, en aquel entonces, era bastante apartada de las grandes urbes del país. De familia acomodada, su padre, John Shakespeare, era un próspero comerciante, y su madre, Mary Arden, provenía de una familia de la nobleza rural. A pesar de su posición social, no se sabe con certeza cuántos años de educación formal tuvo William, aunque es probable que asistiera a la escuela local, donde comenzó a adquirir los conocimientos que más tarde utilizaría en su obra. A los 18 años, se casó con Anne Hathaway, una mujer 8 años mayor que él. Juntos tuvieron 3 hijos, Susana, y los gemelos Hamnet y Judith. Sin embargo, poco después de su matrimonio, William dejó su familia en Stratford y se trasladó a Londres, aunque no hay documentación precisa sobre sus primeros años en la ciudad. Se cree que allí comenzó a trabajar en el teatro, ya sea como actor, escritor o incluso como productor. La carrera de Shakespeare como dramaturgo fue rápida y exitosa. En Londres, se unió a la compañía teatral llamada Lord Chamberlain's Men, que más tarde sería conocida como King's Men, cuando el rey Jacobo y ascendió al trono. Esta compañía representaba las obras más destacadas de Shakespeare, y él fue tanto su principal escritor como un miembro destacado en el escenario. Durante los siguientes 20 años, Shakespeare escribió una serie de obras que abarcaron todos los géneros: comedias, tragedias, obras históricas y romances. Su habilidad para crear personajes complejos, diálogos inolvidables y explorar temas universales, como el amor, la ambición, la traición, la lealtad y la naturaleza humana, hizo que sus obras se mantuvieran relevantes a lo largo de los siglos. Algunas de sus obras más conocidas incluyen Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, Otelo, El Rey Lear y Sueño de una noche de verano. Estas obras, llenas de intriga, pasión y reflexión sobre la condición humana, han sido interpretadas, adaptadas y reinterpretadas en el mundo entero. Sin embargo, la figura de Shakespeare no solo es famosa por sus escritos. A lo largo de los siglos, su vida ha sido envuelta en misterio y especulación. No existen documentos completos sobre su biografía, y mucho de lo que se sabe sobre él es basado en conjeturas y registros fragmentarios. Algunos incluso han cuestionado la autoría de sus obras, sugiriendo que un escritor diferente, como el noble Francis Bacon o incluso la reina Isabel I, podría haber sido el verdadero autor. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos siguen reconociendo a Shakespeare como el creador de las obras que han perdurado en el tiempo. En 1616, a la edad de 52 años, William Shakespeare falleció en su ciudad natal de Stratford-upon-Avon. Su tumba, en la Iglesia de la Trinidad, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los admiradores de su trabajo. El legado de Shakespeare sigue siendo una de las más grandes contribuciones a la literatura universal, y sus obras continúan siendo leídas, estudiadas y representadas en todo el mundo. A través de los próximos capítulos, nos adentraremos en las tramas de algunas de sus obras más destacadas. Pero, antes de seguir, es esencial recordar que lo que Shakespeare nos deja no es solo un conjunto de historias o personajes. Nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza humana,
sobre lo que significa ser humano en sus más variadas facetas. Ahora que tenemos una idea de quién fue Shakespeare y de la importancia de su legado, estamos listos para adentrarnos en sus dramas, esos relatos atemporales que siguen impactando nuestra cultura. Capítulo 2. Hamlet, el príncipe atormentado. Comenzamos nuestra exploración de los dramas de William Shakespeare con una de las tragedias más célebres y complejas, Hamlet. Esta obra no solo es una de las más representadas y estudiadas, sino que también es un reflejo profundo de las emociones humanas, la moralidad, el conflicto interno y la búsqueda de venganza. La historia tiene lugar en Dinamarca, en la corte real de Elsinor, donde el joven príncipe Hamlet se ve arrastrado a un torbellino de dolor, confusión y venganza tras la muerte de su padre, el rey Hamlet. La obra abre con una escena escalofriante. El espectro del difunto rey aparece en el castillo, revelando que ha sido asesinado por su propio hermano, Claudio, quien ahora ocupa el trono y se ha casado con la madre de Hamlet, Gertrudis. Esta revelación pone en marcha los eventos que seguirán, llevando a Hamlet a un estado de tormento psicológico y a una lucha interna sobre cómo proceder. El personaje de Hamlet es uno de los más complejos de toda la literatura. En su corazón, lucha contra el dolor de la muerte de su padre, el desdén hacia la rápida y casi incestuosa unión de su madre con Claudio, y la obligación moral que siente de vengar a su progenitor. Sin embargo, lo que diferencia a Hamlet de otros héroes de venganza es su indecisión y su constante cuestionamiento de la justicia y la acción. La famosa pregunta ¿ser o no ser? Esa es la cuestión que encapsula su conflicto interno. ¿Debería continuar viviendo con el sufrimiento y la duda o tomar acción, aunque ésta pueda llevarle a su propia destrucción? A lo largo de la obra, Hamlet se enfrenta a lo que él percibe como una corrupción en su entorno. La corte de Elsinor está plagada de traiciones, mentiras y falsedad, y su búsqueda de la verdad lo lleva a comportarse de manera errática, a veces cruel y otras veces completamente desconcertante para quienes le rodean. A menudo se ve envuelto en situaciones donde parece cuestionar la realidad misma, a tal punto que se somete a una locura fingida para confundir a sus enemigos y descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Pero esta locura de Hamlet, aunque parte de su estrategia, también refleja la creciente desconexión que siente con el mundo que lo rodea. El príncipe es, en muchos sentidos, un hombre de pensamientos profundos y contemplativos, cuya incapacidad para actuar de inmediato lo lleva a una espiral de indecisión. ¿Es moral vengar la muerte de su padre? ¿Vale la pena el precio que su alma debe pagar? Son preguntas que lo atormentan a lo largo de la obra, lo que lo convierte no solo en un hombre de acción, sino también en un filósofo preocupado por el destino y la moralidad. Otro aspecto importante de la obra es la relación entre Hamlet y su madre, Gertrudis. Ella parece haberse apresurado a olvidar al difunto rey Hamlet al casarse con Claudio, lo que agrava el dolor de su hijo. En sus momentos más intensos, Hamlet acusa a su madre de traicionar la memoria de su esposo, lo que da lugar a una de las confrontaciones más emocionales y dramáticas de la obra. Su conflicto con ella refleja un sentimiento de abandono y desconcierto, pues se encuentra atrapado entre el deseo de venganza y su necesidad de que su madre lo respalde en su causa. A medida que la obra avanza, Hamlet se ve envuelto en una serie de eventos cada vez más trágicos y violentos. La muerte de Polonio, el padre de Ofelia y Laertes, provoca aún más confusión y dolor. Ofelia, en su dolor por la muerte de su padre y el rechazo de Hamlet, se vuelve loca, mientras que su hermano, Laertes, jura vengar la muerte de su padre, enfrentándose finalmente con Hamlet en un duelo fatal. El destino de Hamlet es inevitablemente trágico. A medida que la obra se acerca a su desenlace, se produce una serie de muertes que culminan con la caída de Hamlet, Claudio, Gertrudis y Laertes. Hamlet, finalmente, cumple con su deber de vengar a su padre, pero no sin pagar un precio terrible: la muerte, no solo de su enemigo, sino de todos aquellos que lo rodean. La obra termina con el reino de Dinamarca sumido en la ruina, un recordatorio sombrío de los peligros de la venganza y el conflicto interno. Hamlet no solo es una obra sobre la venganza, sino también una meditación sobre la mortalidad, la moralidad y las complejidades del alma humana. A través de su protagonista, Shakespeare nos muestra que la verdadera tragedia no es solo la muerte física, sino la destrucción del espíritu y la paz interior. La famosa frase de Hamlet, «El ser humano es tan solo un actor en el escenario de la vida», nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y sobre las consecuencias de nuestras acciones, tanto en el ámbito personal como en el social. En resumen, Hamlet es una de las tragedias más profundas y atemporales de Shakespeare, que explora las emociones y dilemas humanos de una manera que sigue siendo relevante en el presente.
El príncipe atormentado, atrapado entre la razón y el deber, la moralidad y la venganza, nos recuerda que la lucha interna que todos enfrentamos es tan antigua como el mismo ser humano. Capítulo 3. Macbeth, la ambición desmedida. En este capítulo, nos adentramos en una de las tragedias más oscuras y escalofriantes de William Shakespeare, Macbeth. Esta obra es un intenso estudio de la ambición, la culpa, el poder y la fatalidad, y nos presenta a uno de los personajes más complejos y perturbadores de la literatura. La historia de Macbeth comienza con una escena mística en las tierras desoladas de Escocia, donde 3 brujas se reúnen y profetizan el futuro del noble general Macbeth. Las brujas, en una atmósfera cargada de superstición y presagio, le revelan que se convertirá en el rey de Escocia, un destino que desencadenará una serie de eventos trágicos y destructivos. Sin embargo, la profecía no es tan sencilla como parece, y su mensaje se convierte en el catalizador de una de las tragedias más grandes de la literatura. Macbeth, al principio de la obra, es un valiente y honorable general al servicio del rey Duncan. Ha demostrado su lealtad y habilidades en la batalla, y es muy respetado tanto por sus compañeros como por el propio rey. Sin embargo, al escuchar la profecía de las brujas, su ambición comienza a crecer. La idea de ser rey lo obsesiona, y se pregunta si está dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar ese poder. La semilla de la ambición se siembra en su corazón, pero aún hay dudas y vacilaciones en su mente. Es aquí cuando la figura de Lady Macbeth, su esposa, juega un papel crucial. Lady Macbeth es uno de los personajes más fascinantes y aterradores de la obra. Su ambición y determinación son tan grandes que impulsa a Macbeth a seguir adelante con sus pensamientos oscuros. Ella no solo alimenta la ambición de su marido, sino que también le da el valor necesario para cometer el asesinato del rey Duncan, acto que, en su mente, es el único camino para alcanzar el poder. Mientras Macbeth se muestra indeciso y atormentado por su conciencia, Lady Macbeth lo incita a actuar, manipulando sus temores y deseos con una feroz determinación. El asesinato de Duncan marca el comienzo de la caída de Macbeth. Aunque logra hacerse con el trono, el crimen lo consume y lo lleva por un camino de paranoia y desesperación. La culpa lo persigue, y comienza a sentir que debe continuar asesinando para asegurar su poder. La obra nos muestra cómo la ambición desmesurada puede llevar a la autodestrucción, ya que Macbeth se ve atrapado en una espiral de violencia y traición. A medida que Macbeth se adentra más en la oscuridad, comienza a perder la razón. Su paranoia se apodera de él, y ve enemigos donde no los hay. Esto lo lleva a asesinar a Banquo, su antiguo amigo y compañero de batalla, para asegurarse de que su descendencia no reclame el trono como las brujas le habían profetizado. La aparición del fantasma de Banquo en una cena en el castillo de Macbeth es uno de los momentos más inquietantes de la obra, una manifestación visible de su culpabilidad y locura. Por otro lado, Lady Macbeth, aunque en un principio parecía la fuerza motriz de la ambición de su esposo, también se ve consumida por la culpa. La ansiedad y el remordimiento la atormentan, y su carácter fuerte se desmorona a medida que se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. En uno de los momentos más trágicos y escalofriantes de la obra, Lady Macbeth comienza a caminar sonámbula, frotándose las manos y murmurando sobre las manchas de sangre que no puede quitarse, un símbolo de la culpa que la corroe desde dentro. Mientras tanto, el reino de Escocia se hunde en el caos. Macbeth, al darse cuenta de que la profecía de las brujas no es tan sencilla como parecía, consulta nuevamente a las brujas para obtener más respuestas. Sin embargo, las brujas, en su naturaleza críptica y engañosa, le revelan nuevas profecías que solo lo confunden aún más. Aunque Macbeth se siente invencible, debido a las interpretaciones de las profecías, pronto descubre que sus enemigos, liderados por Macduff, están reuniendo fuerzas para derrocarlo. El destino de Macbeth está sellado cuando Macduff, quien ha perdido a su familia debido a la tiranía de Macbeth, lo enfrenta en un combate final. La revelación de que Macduff nació por cesárea, lo que contradice la profecía de las brujas, lleva a la muerte de Macbeth en un enfrentamiento directo. En su último aliento, Macbeth se da cuenta de la vacuidad de su ambición, y la obra termina con la restauración del orden en Escocia, pero a un costo inmenso. La tragedia de Macbeth es una lección sobre los peligros de la ambición desmedida y el deseo de poder a toda costa. A través de sus personajes principales, Shakespeare nos muestra cómo la falta de moralidad, la manipulación y la codicia pueden destruir no solo a los individuos, sino a todo un reino. Macbeth, atrapado en su propia tiranía, finalmente comprende que la búsqueda del poder a través de medios inmorales solo conduce a la destrucción,
tanto física como espiritual. En resumen, Macbeth es una obra que aborda temas universales como la ambición, la culpa, la fatalidad y la tiranía. Es una meditación sobre el precio del poder y cómo la corrupción de la moralidad puede llevar a la autodestrucción. La tragedia de Macbeth y Lady Macbeth sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos los peligros de dejarse consumir por el deseo de poder y la incapacidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Capítulo 4. Otelo, el veneno de los celos. En este capítulo, nos adentramos en Otelo, una tragedia que explora los más oscuros rincones de la mente humana, la inseguridad, los celos y la manipulación. Es una obra que nos habla de cómo los temores personales y las dudas pueden ser explotadas, llevando a la destrucción total. La historia comienza en Venecia, donde Otelo, un general moro al servicio de la República de Venecia, se ha ganado el respeto por su destreza militar y su valentía. A pesar de su éxito, Otelo es consciente de su estatus como outsider, ya que no solo es un extranjero en un mundo veneciano predominantemente blanco, sino que también es de raza negra, lo que lo hace sentir vulnerable en una sociedad marcada por prejuicios. Es precisamente en este contexto que Shakespeare plantea uno de los dilemas centrales de la obra, la lucha interna de Otelo entre su dignidad como hombre y el racismo que enfrenta. Otelo está casado con Desdémona, la hija del noble veneciano Brabantio. Su amor, que comenzó como una historia de amor apasionada y romántica, se ve rápidamente desafiado por las inseguridades y los temores internos de Otelo. A pesar de su éxito en la vida, Otelo no se siente completamente seguro en su relación con Desdémona, temiendo que su estatus como extranjero y su apariencia física sean obstáculos para ella. Este temor, alimentado por la manipulación de su subordinado, Iago, se convierte en un veneno que lentamente consume su corazón. Iago, uno de los villanos más perversos y complejos creados por Shakespeare, es el verdadero artífice de la tragedia. Iago es un hombre aparentemente leal, pero en realidad es una persona amargada y vengativa, que guarda un resentimiento hacia Otelo por promover a Casio, un joven noble y guapo, como su teniente en lugar de él. Iago aprovecha esta oportunidad para sembrar en Otelo la semilla de los celos, convenciendo al general de que su esposa, Desdémona, le ha sido infiel con Casio. Sin embargo, lo que Iago sabe es que Otelo es profundamente inseguro y vulnerable a las insinuaciones, por lo que su manipulación tiene un efecto devastador. A lo largo de la obra, Iago se convierte en el maestro de la manipulación psicológica. Usando su astucia y su capacidad para jugar con las emociones y miedos de los demás, manipula a Otelo de manera tan sutil que el propio general llega a dudar de todo lo que alguna vez creyó sobre su esposa y su amor. Iago emplea una serie de tácticas para alimentar los celos de Otelo, como insinuaciones vagas y la manipulación de objetos como un pañuelo que Otelo le había dado a Desdémona, un símbolo de su amor. En manos de Iago, el pañuelo se convierte en una prueba falsa de la infidelidad de Desdémona. Otelo, consumido por la duda y la ira, empieza a perder el control. Su relación con Desdémona se deteriora rápidamente, y el hombre que antes era un líder noble y respetado se convierte en un monstruo impulsado por los celos y la desconfianza. La tragedia de Otelo es precisamente esta transformación. El hombre que amaba a su esposa y tenía un corazón noble se convierte en un asesino cegado por el veneno de la duda. Desdémona, por su parte, no entiende por qué su esposo se ha vuelto tan distante y cruel. Ella sigue amando a Otelo y, a pesar de los intentos de él de alejarla, no tiene idea de las mentiras que Iago ha sembrado en la mente de su esposo. Su pureza y su amor incondicional solo sirven para acentuar la tragedia, pues, mientras más trata de justificar su lealtad, más convencido se vuelve Otelo de que ella le ha traicionado. Este dilema moral es una de las características que hace que Otelo sea una tragedia tan desgarradora. La inocencia de Desdémona es su perdición, mientras que la ceguedad de Otelo lo lleva al precipicio de la autodestrucción. El clímax de la obra ocurre cuando Otelo, completamente consumido por los celos, asesina a Desdémona en su cama. La escena en la que Otelo mata a su esposa es una de las más dolorosas y conmovedoras de toda la literatura, pues es el momento en que Otelo se da cuenta demasiado tarde de la terrible verdad. Desdémona no le había sido infiel. La manipulación de Iago ha logrado su objetivo, y la tragedia ya no tiene vuelta atrás. El desenlace final es devastador. Después de la muerte de Desdémona, Otelo descubre la verdad sobre las maquinaciones de Iago. La culpabilidad y la desesperación lo invaden, y en su remordimiento, Otelo se suicida, incapaz de vivir con el dolor de lo que ha hecho. Iago, por su parte, es desenmascarado y castigado, pero el daño que ha causado no puede ser deshecho. Otelo es una obra sobre los peligros de los celos y la confianza.
Shakespeare muestra cómo la inseguridad personal, cuando se combina con la manipulación y la falta de comunicación, puede destruir vidas. La obra también reflexiona sobre las cuestiones del racismo, el honor y la lealtad, y cómo estos elementos se entrelazan en una espiral de tragedia. Al final, el mensaje es claro: los celos, cuando se alimentan y se dejan crecer, pueden destruir no solo a quienes los sienten, sino a todos los que los rodean. En resumen, Otelo es una obra poderosa y emocionalmente desgarradora que examina los efectos destructivos de los celos y la traición. A través de su trágico protagonista, Shakespeare nos invita a reflexionar sobre cómo las inseguridades y los miedos pueden oscurecer nuestra visión, llevándonos a cometer actos irreparables. Es una obra atemporal, que sigue siendo relevante hoy en día, al enfrentarnos con los demonios internos que todos podemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Capítulo 5. Macbeth. La ambición que consume. En este capítulo nos adentramos en Macbeth, una de las tragedias más emblemáticas de William Shakespeare, que aborda el conflicto interno de su protagonista, la lucha entre el deseo de poder y la culpa que éste conlleva. La obra explora la naturaleza humana, la ambición desmedida y las consecuencias inevitables que surgen cuando se busca el poder a cualquier costo. La historia comienza en un escenario sombrío, en una Escocia azotada por la guerra. Macbeth, un noble general, regresa victorioso de la batalla contra las fuerzas invasoras. A pesar de su éxito en el campo de batalla, se encuentra con un destino mucho más oscuro y tortuoso. En su camino de regreso, Macbeth y su compañero Banquo encuentran a 3 misteriosas brujas en un páramo desolado. Las brujas, figuras enigmáticas y desconcertantes, profetizan el futuro de los 2 hombres. Macbeth será rey de Escocia, y Banquo será el ancestro de una larga línea de reyes, aunque él no será rey. La profecía de las brujas despierta en Macbeth una ambición latente que hasta ese momento no había experimentado. La idea de convertirse en rey lo consume, pero también genera una profunda incertidumbre. Es aquí donde entra Lady Macbeth, la esposa de Macbeth, quien juega un papel crucial en la tragedia. Ella es la verdadera instigadora de la maldad que se desatará a lo largo de la obra. Mientras Macbeth duda, ella lo incita a actuar con decisión, a seguir sus deseos y a tomar el trono que le ha sido prometido. El conflicto interno de Macbeth comienza a hacerse más evidente. Aunque inicialmente se muestra reacio a matar al rey Duncan, quien es su soberano y su primo, la ambición de convertirse en rey lo lleva a cometer el acto horrendo. Lady Macbeth, más decidida y sin remordimientos, lo anima a llevar a cabo el asesinato, burlándose de su falta de valentía y masculinidad. La presión de Lady Macbeth y la creciente obsesión de Macbeth con la corona llevan a la toma de una decisión fatal: asesinar a Duncan en su propio castillo. La noche del asesinato, Macbeth, lleno de dudas y visiones perturbadoras, se prepara para cometer el crimen. Tras matar al rey, una sensación de arrepentimiento lo invade, pero Lady Macbeth lo tranquiliza, asegurándole que todo quedará bien. Sin embargo, la culpa ya ha echado raíces en sus corazones. Tras el asesinato, el reino se sume en el caos, y el propio Macbeth comienza a desmoronarse psicológicamente. El ascenso al trono no trae consigo la paz y el poder que Macbeth había imaginado. Al contrario, la paranoia y la culpa lo corroen. A medida que se afianza en el poder, la inseguridad lo empuja a tomar decisiones cada vez más crueles y despiadadas para asegurarse de que nadie pueda desafiar su reinado. La primera de estas decisiones es la ejecución de Banquo, su viejo amigo y compañero de armas. Macbeth teme la profecía de las brujas que predice que Banquo será el ancestro de una dinastía de reyes. En un intento por prevenir esta amenaza, manda asesinar a Banquo y a su hijo Fleancé. Sin embargo, Fleancé escapa, y la sombra de la profecía continúa persiguiendo a Macbeth. Mientras tanto, Lady Macbeth, que en un principio parecía imparable en su determinación, comienza a sucumbir a la culpa. Ella es atormentada por la memoria del asesinato de Duncan, y su salud mental se ve gravemente afectada. En una famosa escena, Lady Macbeth intenta lavar sus manos, creyendo que aún conserva la mancha de sangre, un símbolo de su complicidad en el crimen. Su desmoronamiento psicológico culmina en su muerte, aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento son ambiguas. Muchos creen que fue un suicidio, un acto desesperado ante la abrumadora culpa y el caos que ella misma ayudó a desatar. A medida que Macbeth continúa su reinado, el reino se ve envuelto en una espiral de violencia, traición y muerte. La amenaza de su caída es inminente. Las fuerzas que luchan contra él, encabezadas por Macduff, un noble escocés,
comienzan a reunir poder. Las brujas, que habían predicho su ascenso, ahora le muestran más visiones, pero estas son ambiguas y lo engañan, inflando su confianza y llevándolo a una falsa sensación de invencibilidad. En el enfrentamiento final, Macbeth se enfrenta a Macduff, quien revela que no nació de mujer, sino que fue extraído del vientre de su madre mediante una cesárea, cumpliendo la profecía de las brujas. Macbeth, ante la certeza de su derrota, finalmente cae en combate. Macduff lo mata y, con su muerte, la tiranía de Macbeth llega a su fin. El final de Macbeth es trágico y moralmente desolador. La ambición desmedida y la sed de poder han destruido a Macbeth y a todos los que lo rodeaban. Su caída es una advertencia sobre los peligros del poder sin freno, la corrupción del alma humana y la inevitabilidad de la justicia. La obra de Shakespeare nos muestra que la culpa no puede ser ignorada o eludida. Siempre alcanza a aquellos que intentan escapar de ella. Macbeth es una obra que explora la fragilidad humana, la lucha entre el destino y la libre voluntad, y cómo los deseos más profundos pueden transformarse en una fuerza destructiva. La ambición, cuando se convierte en el motor de nuestras acciones, puede llevarnos a la perdición más profunda, destruyendo no solo a quien la alimenta, sino también a todos los que se cruzan en su camino. En conclusión, Macbeth es una reflexión profunda sobre el deseo de poder y las consecuencias fatales de la ambición desmedida. A través de sus personajes complejos, Shakespeare nos invita a reflexionar sobre los límites de la moralidad humana y cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones catastróficas, no solo para nosotros, sino también para aquellos que amamos y gobernamos. Capítulo 6. Hamlet, la venganza y la duda existencial. En este capítulo nos adentramos en la obra más famosa de William Shakespeare, Hamlet, que no solo es una tragedia sobre la venganza, sino también una profunda exploración de la psicología humana, la duda existencial y el significado de la vida y la muerte. La historia, ambientada en Dinamarca, sigue al joven príncipe Hamlet, quien regresa a su hogar tras la muerte de su padre, el rey, solo para descubrir que su madre, Gertrudis, se ha casado con el nuevo rey, Claudio, el hermano de su difunto padre. El encuentro con el fantasma de su padre lo llevará a un tormentoso viaje de reflexión, duda y, finalmente, tragedia. La obra comienza con un inquietante encuentro en el castillo de Elsinore. La guardia del castillo y Horacio, el amigo cercano de Hamlet, observan la aparición de un espectro que se parece al rey muerto. Deciden informarle de la aparición a Hamlet, quien, lleno de curiosidad y desesperación por la muerte de su padre, decide enfrentarse al fantasma. Cuando Hamlet se encuentra con el espíritu de su padre, la revelación lo golpea como un rayo. El fantasma le revela que no murió por causas naturales, sino que fue asesinado por su hermano Claudio, quien ahora ocupa el trono y se ha casado con Gertrudis. La misión de Hamlet queda clara: vengar la muerte de su padre y hacer justicia por el reino. Sin embargo, el fantasma le ordena que no dañe a su madre, sino que deje que la culpa y el arrepentimiento de ella se encarguen de su destino. El príncipe Hamlet, sin embargo, es un hombre marcado por la duda. En lugar de actuar de inmediato, se embarca en un torbellino de reflexión filosófica. Se cuestiona sobre la naturaleza de la venganza, la justicia y la moralidad, y si realmente debe seguir el mandato del fantasma de su padre. Este conflicto interno lo lleva a poner en duda su propia existencia. El famoso monólogo Ser o no ser es la culminación de su lucha existencial, donde Hamlet reflexiona sobre el sufrimiento humano, la muerte y el propósito de la vida. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de la desdicha, o tomar las armas contra un mar de problemas, y al enfrentarlos, acabar con ellos? La duda de Hamlet no solo lo paraliza en su búsqueda de venganza, sino que también pone en marcha una serie de eventos que arrastran a muchos personajes hacia su propio destino trágico. Hamlet decide fingir locura para engañar a aquellos que lo rodean y descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre, pero su actuación se convierte en una prisión de la que le resulta cada vez más difícil escapar. Su comportamiento errático y su aparente insania desconciertan a su madre, Gertrudis, y a los demás cortesanos, incluido su amigo Rosencrantz y Guildenstern, quienes son enviados por el rey Claudio para espiar a Hamlet. Hamlet también se enfrenta a la presencia de Ofelia, una joven que lo ama y que se ve atrapada en medio del conflicto. Ofelia es la hija de Polonio, el consejero del rey, y su relación con Hamlet es uno de los aspectos más trágicos de la obra. Hamlet, en su lucha interna, rechaza a Ofelia cruelmente, lo que provoca su caída emocional. Su amor por Hamlet, y su rechazo de él, la llevan a un estado de desesperación que culmina en su muerte por ahogamiento.
Aunque no está claro si fue un suicidio o un accidente, su muerte es un símbolo del sufrimiento causado por las acciones de Hamlet y las circunstancias del reino. A lo largo de la obra, Hamlet pone a prueba su propia moralidad y la justicia de su venganza. En un momento, se enfrenta a un hombre que tiene un semblante similar al de Claudio y lo observa rezar. Hamlet duda de matarlo en ese momento, pues teme que su alma vaya al cielo. Esta indecisión lo retrasa aún más, y la falta de acción rápida de Hamlet contribuye a su propia caída y la tragedia de los demás. El envenenamiento de la relación entre los personajes se intensifica con la entrada de los actores. Hamlet organiza una obra de teatro dentro de la obra para poner a prueba la culpabilidad de Claudio. La obra, que representa el asesinato de un rey, provoca una reacción de culpabilidad en Claudio, lo que confirma la verdad para Hamlet. Sin embargo, Hamlet sigue postergando la acción y se ve envuelto en un ciclo de dudar y actuar sin la determinación que necesita para cumplir con su destino. Finalmente, la obra culmina en una serie de muertes inevitables. Polonio es asesinado accidentalmente por Hamlet cuando se esconde detrás de una cortina, y su hija Ofelia muere, incapaz de soportar el dolor. El rey Claudio, quien ha intentado matar a Hamlet en diversas ocasiones, finalmente le ofrece un veneno en una copa de vino durante un duelo con Laertes, el hijo de Polonio. Hamlet, al darse cuenta de la trama, lo enfrenta, y en una serie de sucesos descontrolados, todos los principales personajes de la obra mueren. Hamlet es herido con la espada envenenada, pero antes de morir, logra vengar la muerte de su padre al matar a Claudio. En sus últimos momentos, Hamlet le pide a su amigo Horacio que cuente su historia, y el príncipe muere con la satisfacción de que la venganza ha sido cumplida, aunque a un costo terrible. La obra concluye con la llegada de Fortinbras, el príncipe de Noruega, quien toma el trono de Dinamarca, simbolizando el fin de una era y la destrucción de la familia real. Hamlet es una obra que explora temas profundos sobre la naturaleza humana, la moralidad, la locura y el destino. La incapacidad de Hamlet para actuar de manera decisiva, su constante duda existencial y su lucha interna lo convierten en uno de los personajes más complejos de la literatura mundial. La obra no solo es una tragedia de venganza, sino también una reflexión sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Capítulo 7. Macbeth, la ambición y la caída de un rey. En este capítulo, nos sumergimos en la tragedia de Macbeth, una de las obras más oscuras y perturbadoras de William Shakespeare. Macbeth es un relato sobre cómo la ambición desmedida, la traición y el destino pueden llevar a la autodestrucción. Situada en Escocia, la obra sigue al valiente soldado Macbeth, quien es inicialmente un héroe, pero que cae en la trampa de la ambición tras escuchar las profecías de 3 misteriosas brujas. La historia comienza con Macbeth y su amigo Banquo regresando de una exitosa campaña en la que han derrotado a los enemigos de Escocia. Mientras viajan por las desoladas tierras escocesas, se encuentran con 3 brujas en un páramo. Las brujas, con una visión sobrenatural del futuro, profetizan el ascenso de Macbeth al trono, diciéndole que será rey de Escocia en el futuro. Además, le dicen que Banquo será el padre de una línea de reyes, aunque él no llegará a reinar. Macbeth, atónito por las palabras de las brujas, queda intrigado por la posibilidad de convertirse en rey. En ese momento, las brujas desaparecen tan misteriosamente como aparecieron, dejando a Macbeth con pensamientos inquietantes sobre el futuro. Al regresar al palacio, Macbeth recibe la noticia de que el rey Duncan ha nombrado a su hijo Malcolm como heredero al trono, lo que provoca que Macbeth quede desilusionado y ansioso. Este nuevo título otorgado a Malcolm hace que la ambición de Macbeth se avive aún más, pues comienza a dudar de su propio destino como rey. En este punto, la trama se adentra en la tragedia de la ambición. Macbeth comparte las profecías con su esposa, Lady Macbeth, quien inmediatamente se ve envuelta en la idea de hacer todo lo posible para que Macbeth ocupe el trono. Lady Macbeth, quien es aún más ambiciosa que su esposo, lo incita a que mate al rey Duncan y tome el trono por la fuerza. Ella lo convence de que la única forma de lograr su destino es cometer el regicidio. Macbeth, inicialmente renuente y lleno de dudas, lucha con su conciencia, pero la presión de su esposa lo empuja a cometer el acto. La noche en que Duncan se encuentra en el castillo de Macbeth, el asesinato se lleva a cabo. Macbeth mata al rey mientras duerme, pero después se ve aterrorizado y lleno de remordimiento. Lady Macbeth, sin embargo, se mantiene fría y calculadora, ayudando a manipular las evidencias y a incriminar a los sirvientes del rey, quienes son ejecutados por el asesinato que Macbeth cometió. Con Duncan muerto, Macbeth es coronado como el nuevo rey de Escocia,
pero su victoria es efímera. Al tomar el trono, Macbeth siente la amenaza inmediata de Banquo y su descendencia, ya que las brujas habían profetizado que Banquo sería el ancestro de una línea de reyes. Para asegurarse de que nadie desafíe su posición, Macbeth decide enviar a unos asesinos a matar a Banquo y a su hijo Fleancé. Aunque Banquo muere, Fleancé logra escapar, lo que deja a Macbeth atormentado por la idea de que su reinado no será seguro. La paranoia y la culpa empiezan a consumir a Macbeth. Su mente se llena de visiones, y se ve acechado por la aparición del fantasma de Banquo, que lo atormenta durante un banquete. La visión del fantasma de Banquo frente a sus ojos es el reflejo de su creciente locura y desesperación. Este es un punto crítico en la obra, pues Macbeth comienza a perder el control de sí mismo, debilitando su poder y autoridad como rey. Lady Macbeth, por otro lado, también se ve consumida por la culpa y la locura. Ella, quien inicialmente fue la más ambiciosa de los dos, empieza a perder su salud mental. La culpa la persigue tanto que, en una escena famosa, se le muestra intentando lavar sus manos, incapaz de deshacerse de la mancha de sangre que simboliza su complicidad en los crímenes. Ella sufre de alucinaciones y, finalmente, muere, presumiblemente por suicidio, aunque nunca se explica de manera explícita. A medida que la historia avanza, el reino se ve sumido en el caos, y el reinado de Macbeth se convierte en una tiranía marcada por el miedo y la violencia. Macbeth consulta nuevamente a las brujas, quienes le dan nuevas profecías. La primera le dice que nadie nacido de mujer podrá matarlo. La segunda le asegura que no será derrotado hasta que el bosque de Birnam se mueva hacia el castillo de Dunsinane. Macbeth, sintiéndose invencible, se enfrenta a estos nuevos desafíos con desprecio, pero lo que no sabe es que las profecías son en realidad engañosas. El ejército liderado por Malcolm, el hijo de Duncan, se dirige a Dunsinane, y en su camino, las tropas cortan ramas del bosque de Birnam para camuflarse y acercarse al castillo. Esto cumple la segunda profecía, y Macbeth se enfrenta a una resistencia imparable. En el campo de batalla, Macbeth finalmente se enfrenta a Macduff, un noble escocés que ha estado luchando contra su tiranía. Macduff revela que fue cortado de la matriz y no nacido de manera natural, lo que significa que, a pesar de la profecía, él está destinado a matar a Macbeth. La batalla culmina con la muerte de Macbeth, y Malcolm es proclamado rey de Escocia, restaurando el orden en el reino. Macbeth es una obra profundamente trágica sobre cómo la ambición desenfrenada puede destruir tanto al individuo como a todo un reino. La psicología de los personajes, especialmente la lucha interna de Macbeth, su caída hacia la locura y la muerte, hacen de esta una de las tragedias más impactantes de Shakespeare. Capítulo 8. Hamlet, el dilema de la venganza y la reflexión sobre la vida y la muerte. En este capítulo nos sumergimos en la famosa tragedia Hamlet, una de las obras más complejas y filosóficas de Shakespeare. La historia sigue a Hamlet, el príncipe de Dinamarca, quien tras la muerte de su padre, el rey, se enfrenta a la aparición del espectro de su difunto progenitor. El fantasma le revela que fue asesinado por su hermano Claudio, quien ha tomado el trono y se ha casado con la madre de Hamlet, Gertrudis, en un acto de traición. Desde el comienzo de la obra, se nos presenta un Hamlet profundamente desconcertado, atrapado entre el dolor por la muerte de su padre y la sospecha de que algo no está bien en el reino. El sentimiento de desilusión y tristeza consume a Hamlet, quien no puede aceptar el nuevo matrimonio de su madre con Claudio. La aparición del fantasma de su padre, quien le revela que fue asesinado por su hermano, saca a Hamlet de su letargo emocional y lo coloca frente a la decisión de vengar la muerte de su padre. El fantasma de su padre le pide que vengue su asesinato, pero no que dañe a la madre, sino que se encargue solo de la justicia hacia Claudio. A partir de esta revelación, Hamlet se enfrenta a un dilema moral complejo. Mientras la ira y el deseo de venganza lo atormentan, la duda sobre la veracidad del fantasma y su propio sentido de justicia lo paralizan. En lugar de actuar inmediatamente, Hamlet se sumerge en una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y el destino, lo que le lleva a tomar la famosa decisión de no actuar sin tener pruebas suficientes. La obra de Hamlet es famosa por los soliloquios del protagonista, en los que expresa sus dudas, su angustia existencial y sus reflexiones filosóficas. Uno de los soliloquios más famosos es Ser o no ser, en el que Hamlet se cuestiona si la vida, con sus sufrimientos y sinsentidos, merece ser vivida, o si la muerte, aunque desconocida, podría ofrecer un alivio a su angustia. Mientras tanto, el reino de Dinamarca se encuentra en una creciente tensión. Claudio, ahora rey, se muestra cada vez más inseguro,
temeroso de que Hamlet descubra la verdad sobre su complicidad en el asesinato de su padre. Además, Hamlet está cada vez más desconcertado por los engaños de aquellos a su alrededor. Su madre, Gertrudis, no parece reconocer el mal que se esconde detrás de la nueva relación con Claudio, y su relación con ella también se deteriora. En medio de este caos, Hamlet decide poner a prueba las intenciones de Claudio utilizando una obra de teatro. Organiza una representación que refleja el asesinato de su padre, esperando que la reacción de Claudio sea un indicio de su culpabilidad. Durante la obra, al ver la escena del asesinato en el escenario, Claudio se muestra perturbado y huye de la representación, lo que confirma las sospechas de Hamlet sobre su culpabilidad. Ahora, con la evidencia que buscaba, Hamlet siente que está preparado para llevar a cabo la venganza. Sin embargo, en un momento de acción impulsiva, Hamlet mata a Polonio, el padre de Ofelia, mientras está escondido detrás de un tapiz en la habitación de la reina. Esta acción desencadena una serie de eventos que llevarán a la tragedia final de la obra. Polonio era un consejero del rey y una figura importante en la corte, lo que convierte su muerte en un crimen político que acelera la caída de Hamlet. Ofelia, la hija de Polonio, devastada por la muerte de su padre y la indiferencia de Hamlet, enloquece. En su locura, canta canciones tristes y se ahoga en un arroyo, convirtiéndose en una de las víctimas de la cadena de muerte que Hamlet ha iniciado. La tragedia de Hamlet también se ve reflejada en su relación con Ofelia. Hamlet, que una vez había amado a Ofelia, la rechaza en su desesperación y confusión, lo que agrava su sufrimiento. La muerte de Ofelia es un giro trágico que no solo marca el fin de su vida, sino también el fin de la inocencia en el reino de Dinamarca. La obra hace hincapié en las consecuencias de las acciones de Hamlet, quien, en su afán de venganza, destruye todo lo que lo rodea, incluyendo a aquellos que más ama. La tensión culmina en un duelo entre Hamlet y Laertes, el hermano de Ofelia, quien busca vengar la muerte de su padre y hermana. El duelo, que originalmente parece una oportunidad para la resolución de la venganza de ambos, se convierte en una trampa mortal. Claudio, quien aún tiene la intención de deshacerse de Hamlet, pone veneno en la espada de Laertes y en una copa que planea ofrecerle a Hamlet. Durante el enfrentamiento, tanto Hamlet como Laertes son heridos por las espadas envenenadas. En los momentos finales, Hamlet finalmente mata a Claudio, pero no antes de que la venganza haya cobrado un precio devastador. Hamlet, al darse cuenta de la muerte inminente, le pide a Horacio que cuente su historia y que advierta a los que quedarán sobre la corrupción de la monarquía danesa. La obra culmina con la llegada del príncipe Fortinbras de Noruega, quien, al encontrar la corte dinamarquesa destruida, asume el control del reino. Hamlet es una obra profundamente trágica, marcada por la lucha interna del protagonista y la reflexión filosófica sobre la vida, la muerte y el destino. La venganza se convierte en un motor de destrucción que arrastra a todos los involucrados, sin importar la nobleza de sus intenciones. La reflexión sobre el sentido de la vida y la justicia se hace universal, lo que ha llevado a esta obra a ser considerada una de las más grandes de la literatura mundial. Capítulo 9. Macbeth, la ambición y la caída de un hombre. Este capítulo está dedicado a Macbeth, una de las tragedias más sombrías y fascinantes de Shakespeare. La historia comienza con una aparición misteriosa que cambiará para siempre la vida de su protagonista. Macbeth, un valiente y respetado general del Reino de Escocia. En la primera escena de la obra, Macbeth y su amigo Banquo se encuentran con 3 brujas en una desolada tierra escocesa. Las brujas, con su aire enigmático, profetizan que Macbeth se convertirá en rey de Escocia, mientras que Banquo será el padre de futuros reyes, aunque él mismo no lo será. Al principio, Macbeth no cree las palabras de las brujas, pero a medida que las predicciones comienzan a cumplirse, la ambición en su interior empieza a despertar. La profecía de las brujas no es solo un presagio del destino, sino una semilla que germina en la mente de Macbeth, transformándolo en un hombre consumido por el deseo de poder. Cuando Macbeth regresa a casa, después de escuchar la profecía de las brujas, el rey Duncan lo honra por su valentía y lo nombra Tane de Cawdor, una de las grandes posiciones de poder del reino. Esta recompensa confirma la primera parte de la profecía, y Macbeth, ahora convencido de que las brujas hablan con la verdad, empieza a considerar la posibilidad de asesinar al rey Duncan para apoderarse del trono. Aquí, Macbeth comienza a luchar con su propio sentido de moralidad, debatiéndose entre el deseo de realeza y la lealtad que le debe a su rey. Es entonces cuando su esposa, Lady Macbeth, juega un papel fundamental en su descenso hacia la oscuridad.
Lady Macbeth es una mujer decidida y ambiciosa que no tiene reparos en hacer lo que sea necesario para alcanzar el poder. Al enterarse de la profecía, ella es la que empuja a Macbeth a cometer el asesinato de Duncan. Ella lo manipula y le arrebata la duda que él siente, instándolo a actuar con rapidez y valentía. Lady Macbeth, más que su esposo, es la que parece no tener ningún remordimiento por sus planes. En una noche oscura, Macbeth asesina a Duncan mientras éste duerme, un acto que marca el principio de su condena. Sin embargo, después de cometer el crimen, Macbeth se ve consumido por la culpa y el terror. La sangre, un tema recurrente en toda la obra, comienza a ser una constante en su mente y en sus manos. A pesar de haber alcanzado el trono, Macbeth se ve cada vez más perseguido por su conciencia y sus temores. Tras el asesinato, Macbeth se convierte en rey de Escocia, pero su reinado comienza de manera turbia y sangrienta. Se siente inseguro en su posición, temeroso de que la profecía que dijo que Banquo sería el padre de reyes aún se cumpla. La paranoia de Macbeth lo consume, y ordena la muerte de Banquo y su hijo Fleancé. Aunque Banquo muere, Fleancé escapa, lo que deja la amenaza de la profecía aún viva en la mente de Macbeth. La lucha interna de Macbeth, entre su ambición desmedida y la culpa que lo consume, lo lleva a tomar decisiones cada vez más desesperadas. La paranoia se intensifica, y su necesidad de mantener el poder lo empuja a la violencia sin fin. Durante un banquete, Macbeth se ve atormentado por la aparición del fantasma de Banquo, un recordatorio aterrador de los crímenes que ha cometido. Este evento, que parece una manifestación de la locura de Macbeth, refleja su creciente desconexión con la realidad y la moralidad. Mientras tanto, Lady Macbeth, quien inicialmente había sido la fuerza que impulsaba a su esposo a la acción, empieza a sucumbir a la culpa y la locura. En un famoso momento de la obra, Lady Macbeth se ve caminando dormida por el palacio, lavándose las manos repetidamente mientras murmura palabras que revelan su desesperación por el crimen cometido. Sus palabras, "No hay suficiente agua en el mundo para lavar esta sangre", muestran la magnitud de la culpa que ha llegado a consumirla. Finalmente, la locura de Lady Macbeth la lleva a la muerte, posiblemente por suicidio, lo que deja a Macbeth aún más solo y sin control sobre su propio destino. A medida que Macbeth avanza hacia su inevitable caída, las fuerzas que alguna vez lo ayudaron a ascender al poder, ahora parecen abandonarlo. Macduff, un noble escocés que había sido leal a Duncan, se convierte en el principal adversario de Macbeth. Macduff, al enterarse de que su familia ha sido asesinada por orden de Macbeth, jura vengarse. En el último enfrentamiento de la obra, Macduff mata a Macbeth, quien finalmente enfrenta su destino, pero no antes de descubrir que las brujas habían manipulado su interpretación de las profecías. Macbeth es derrotado, y el trono de Escocia es reclamado por Malcolm, el hijo de Duncan, quien restablece el orden en el reino. Sin embargo, la historia de Macbeth es una tragedia de ambición desmedida y la destrucción que conlleva la búsqueda del poder a toda costa. En última instancia, la obra reflexiona sobre cómo las malas decisiones y el deseo de poder pueden corromper a un hombre y arrastrarlo hacia su propia destrucción. Macbeth es una obra poderosa que aborda temas universales como la ambición, la culpa, el destino y la moralidad. La caída de Macbeth es el resultado de sus propios actos, y su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que los deseos egoístas controlen la vida de una persona. Capítulo 10. Hamlet, la venganza, la duda y el destino. En este capítulo, nos adentramos en Hamlet, una de las obras más complejas y profundas de William Shakespeare. La historia comienza con el joven príncipe Hamlet, quien regresa a Dinamarca después de la muerte de su padre, el rey Hamlet. A su llegada, Hamlet descubre que su madre, Gertrudis, se ha casado con su tío Claudio, quien ha ascendido al trono, una noticia que le causa una gran angustia. La rápida boda de su madre con su tío, poco después de la muerte de su padre, siembra dudas y resentimientos en el corazón de Hamlet. La obra da un giro sobrenatural cuando el espíritu del rey Hamlet aparece en el castillo, revelando a su hijo que fue asesinado por Claudio, su propio hermano. El fantasma le insta a vengar su muerte, pero le advierte que no dañe a su madre. El espectro le deja claro a Hamlet que el asesinato fue un acto traidor y que Claudio, ahora rey, debe ser castigado. Este encuentro con el fantasma de su padre marca el inicio del tormentoso viaje interior de Hamlet. El joven príncipe se ve atrapado en una profunda crisis existencial. Su mente se llena de dudas sobre la moralidad de la venganza. En lugar de actuar con rapidez, Hamlet se convierte en un hombre dividido,
en quien el deseo de venganza se encuentra con una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la muerte. A lo largo de la obra, Hamlet se enfrenta a su propia indecisión, preguntándose si debe vengar la muerte de su padre o dejar que el destino siga su curso. En una de las escenas más célebres de la obra, Hamlet pronuncia el famoso soliloquio «ser o no ser, esa es la cuestión», en el que se plantea si es más noble sufrir las injusticias de la vida o enfrentarlas con valentía, aunque eso signifique morir en el proceso. Este soliloquio refleja la lucha interna de Hamlet, atrapado entre el deseo de justicia y el miedo a lo desconocido. Mientras tanto, Claudio, temeroso de que la verdad sobre su crimen sea revelada, intenta ganar la lealtad de Hamlet, y por tanto, del pueblo danés. En un intento por descubrir la verdadera naturaleza de los sentimientos de Hamlet, Claudio ordena que se observe al joven príncipe de cerca. Es aquí cuando Polonio, el cortesano del rey, y su hija Ofelia entran en la historia. Hamlet mantiene una relación compleja con Ofelia, y su amor por ella se ve distorsionado por sus sentimientos de desconfianza y tristeza. A medida que avanza la obra, Hamlet se comporta de manera errática con Ofelia, lo que finalmente lleva a su tragedia. Hamlet decide que la mejor manera de confirmar la culpabilidad de Claudio es organizar una obra de teatro que represente el asesinato del rey Hamlet. En una escena clave, la obra se pone en marcha durante un banquete en el palacio, y el momento culminante, donde un actor finge envenenar a un rey, resulta ser demasiado para Claudio. Su reacción nerviosa confirma a Hamlet lo que ya sospechaba: su tío es el asesino de su padre. Sin embargo, a pesar de conocer la verdad, Hamlet sigue postergando la venganza. En una de las escenas más icónicas de la obra, Hamlet se enfrenta a Claudio mientras éste reza. Aunque tiene la oportunidad de matarlo en ese momento, Hamlet decide no hacerlo, pues teme que al asesinarlo mientras está orando, su alma se salvaría y, por tanto, no recibiría el castigo eterno. Hamlet, obsesionado con la justicia, busca una venganza perfecta que asegure la condena del alma de su tío. El conflicto se intensifica cuando, en una confrontación entre Hamlet y su madre, el joven príncipe accidentalmente mata a Polonio, el padre de Ofelia. Este acto desencadena una serie de eventos catastróficos. Ofelia, devastada por la muerte de su padre, enloquece y se ahoga en un río. La tragedia se profundiza aún más cuando su hermano, Laertes, regresa a Dinamarca para vengar la muerte de su padre. Laertes, al igual que Hamlet, busca venganza, pero mientras Hamlet vacila y reflexiona, Laertes actúa con rapidez. La tensión entre ambos jóvenes príncipes culmina en un duelo a muerte, donde las consecuencias de sus actos se hacen sentir. Laertes, quien ha sido manipulado por Claudio, accede a un plan envenenado para matar a Hamlet durante el combate. En el desenlace trágico, los planes de Claudio y Laertes se desmoronan. Laertes, Hamlet, Gertrudis y Claudio mueren envenenados. Antes de morir, Hamlet finalmente lleva a cabo la venganza de su padre, matando a Claudio, aunque a costa de su propia vida. Al final, la corte danesa está sumida en la tragedia, y el reino está dejado en manos de Fortinbras, el príncipe de Noruega, quien llega para reclamar el trono de Dinamarca. Hamlet es una tragedia que explora la duda, el destino, la venganza y la moralidad. La obra de Shakespeare plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. Hamlet es un hombre atrapado entre la razón y la emoción, cuya indecisión y búsqueda de la justicia lo llevan a su trágica muerte. A través de su historia, Shakespeare examina el costo de la venganza y las consecuencias de una vida marcada por el sufrimiento y el caos. En este capítulo hemos recorrido el tortuoso viaje de Hamlet, un joven príncipe que lucha con la duda, la moralidad y el deseo de vengar la muerte de su padre. La obra sigue siendo una reflexión atemporal sobre la condición humana y las decisiones que determinan el destino de un individuo. Capítulo 11. Otelo, los celos, la traición y la caída del héroe. En este capítulo, exploramos Otelo, la trágica historia de un hombre noble, un general valiente y honorable, cuya vida es destruida por los celos y la manipulación. Otelo es un moro, un hombre de origen africano, que ha alcanzado una posición destacada en la sociedad veneciana, a pesar de las tensiones raciales y la discriminación que enfrenta. Su matrimonio con Desdémona, la hija de un noble veneciano, es motivo de controversia y ha generado rumores y desdén entre los demás personajes. La obra comienza con una serie de intrigas y manipulaciones, en las que Iago, el oficial subalterno de Otelo, juega un papel fundamental. Iago está celoso de la promoción de Casio, un joven y apuesto teniente que ha sido ascendido en lugar de él. Iago guarda un profundo rencor hacia Otelo,
no solo por esta promoción, sino también por un rumor que corre acerca de que Otelo ha tenido una relación con su esposa Emilia. Aunque nunca se confirma si este rumor es cierto, la sospecha y la ira de Iago lo llevan a elaborar un plan diabólico para destruir la vida de Otelo. Iago, el villano manipulador, se convierte en el artífice de la caída de Otelo. Con astucia, Iago siembra la semilla de los celos en la mente de Otelo, haciendo que dude de la fidelidad de Desdémona. A lo largo de la obra, Iago manipula a Otelo, utilizando pruebas falsas y manipuladas para que Otelo crea que su esposa lo engaña con Casio. En uno de los momentos clave de la obra, Iago le muestra a Otelo un pañuelo que Desdémona le había dado a Casio, presentándolo como prueba de su infidelidad. Este pañuelo, que Desdémona había perdido, es un símbolo importante de su amor y fidelidad, pero en las manos de Iago se convierte en la prueba que desencadenará la tragedia. El progreso de la obra está marcado por los celos cada vez más profundos de Otelo. Aunque él es un hombre sabio y experimentado en el campo de batalla, es completamente vulnerable en lo que respecta a su vida personal. La duda y el resentimiento se apoderan de él, llevándolo a perder la razón y a sucumbir a la manipulación de Iago. El personaje de Otelo se transforma de un hombre noble y confiado en un ser atormentado por la ira y la sospecha. Sus celos lo convierten en un hombre peligroso, dispuesto a hacer cualquier cosa para reparar lo que él percibe como la traición de su esposa. La tragedia de Otelo alcanza su punto culminante cuando él, consumido por los celos, decide matar a Desdémona. A pesar de sus dudas momentáneas y su sufrimiento interior, Otelo cree que la muerte de Desdémona es la única manera de restaurar su honor. En un acto de desesperación, y sin haber confrontado directamente a su esposa, Otelo la mata en su cama, mientras ella sigue defendiendo su inocencia. Sin embargo, la verdad sale a la luz demasiado tarde. En el último momento, Desdémona, antes de morir, le confiesa que no es culpable de lo que él le acusa. El daño ya está hecho, y Otelo, al descubrir la manipulación de Iago, se siente abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Iago, el verdadero villano, es finalmente desenmascarado, pero su influencia ya ha destruido lo que Otelo más amaba. La obra culmina en una tragedia absoluta. Otelo, devastado por su error, decide acabar con su propia vida. Antes de hacerlo, expresa su arrepentimiento y su dolor por lo que ha hecho. En un acto de honor, Otelo se suicida con una daga, enfrentando su culpa con una muerte heroica, pero que también marca la pérdida de todo lo que alguna vez fue noble en él. Otelo es una obra sobre la fragilidad humana y la capacidad de los celos para destruir incluso los más nobles de los hombres. La manipulación de Iago, que utiliza los miedos y las inseguridades de Otelo, se convierte en el motor de la tragedia. A través de su manipulación, Iago lleva a Otelo a cuestionar su propia identidad, su amor y su honor, lo que finalmente lo lleva a su destrucción. La obra también reflexiona sobre temas como la raza, el poder, la confianza y la traición, mostrándonos cómo la vulnerabilidad humana puede ser explotada para fines destructivos. La tragedia de Otelo, en última instancia, es un testamento de la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad del honor personal y la facilidad con la que los celos pueden arruinar una vida, incluso cuando esa vida parecía estar en la cúspide del éxito. Este capítulo nos ha permitido explorar la trágica historia de Otelo, un hombre noble cuya vida es destruida por los celos y la traición. La obra nos invita a reflexionar sobre los peligros de la inseguridad y la manipulación, y cómo los sentimientos intensos y destructivos pueden nublar el juicio de un hombre y cambiar su destino para siempre. Capítulo 12. Macbeth, la ambición, la traición y la caída del rey. En este capítulo, nos adentramos en Macbeth, una de las tragedias más oscuras de Shakespeare, que explora la corrosiva naturaleza de la ambición y el precio de la traición. La obra comienza en un contexto de guerra, donde Macbeth, un valeroso general del rey Duncan de Escocia, se encuentra luchando contra fuerzas invasoras. A lo largo de la batalla, Macbeth demuestra su lealtad y habilidad militar, ganándose el respeto de su rey y de sus compañeros. Sin embargo, todo cambia cuando Macbeth y su compañero de armas Banquo se encuentran con tres misteriosas brujas en un páramo solitario. Las brujas, que parecen tener conocimientos sobrenaturales, predicen que Macbeth será coronado como rey de Escocia, y que los descendientes de Banquo serán los futuros reyes, aunque Banquo mismo no será uno de ellos. Este encuentro siembra una semilla de ambición en el corazón de Macbeth. La idea de convertirse en rey comienza a obsesionarlo. Cuando Macbeth regresa al castillo del rey Duncan, la profecía de las brujas parece cumplirse parcialmente, ya que Duncan le otorga el título de Tane de Caudor, una nueva posición de honor.
Este reconocimiento parece ser una confirmación de que las brujas tienen razón. Sin embargo, la profecía de su ascenso al trono no hace más que alimentar sus deseos de poder. El pensamiento de que podría llegar a ser rey de Escocia consume rápidamente su mente. Lady Macbeth, su esposa, juega un papel crucial en el inicio de la tragedia. Al enterarse de la profecía, ella se convierte en la principal impulsora de la ambición de su esposo. Si bien Macbeth duda y se muestra indeciso sobre cómo alcanzar el trono, Lady Macbeth le insta a tomar medidas drásticas y asesinar a Duncan para cumplir con su destino. Ella lo convence de que el asesinato es el único camino hacia el poder, y manipula a Macbeth para que lleve a cabo el plan. El asesinato de Duncan es el punto de no retorno para Macbeth. Tras una noche de paranoia y temores, Macbeth mata a Duncan en su dormitorio, mientras él duerme. En un arranque de violencia y desesperación, Macbeth asesina al rey y luego coloca las dagas en las manos de los guardias, culpándolos por el asesinato. Lady Macbeth, con su astucia y frialdad, también contribuye al encubrimiento del crimen, ayudando a limpiar las huellas de sangre y manipulando la situación para que no haya sospechas. A pesar de la satisfacción inicial, Macbeth se ve rápidamente atormentado por su acto de traición. La culpa y el remordimiento lo consumen, y no puede dejar de escuchar voces que lo acusan de su crimen. Mientras tanto, Lady Macbeth, aunque en un principio parece ser la más fuerte y decidida, también comienza a sentir el peso de la culpa. La sangre derramada por su esposo se convierte en una carga insoportable, y se ve marcada por una locura creciente. El ascenso de Macbeth al trono de Escocia es breve y amargo. Al principio, es recibido con una aparente aceptación por parte de los nobles, pero el terror y la paranoia rápidamente se apoderan de él. Desconfía de todos los que lo rodean, especialmente de Banquo, cuya descendencia, según la profecía, heredaría el trono. Temiendo que Banquo y su hijo Fleancé lo despojen del poder, Macbeth organiza el asesinato de Banquo, aunque Fleancé logra escapar. La muerte de Banquo, sin embargo, no satisface la creciente inseguridad de Macbeth. En una escena escalofriante, se aparece el fantasma de Banquo durante un banquete, lo que trastorna completamente a Macbeth. Este fenómeno sobrenatural aumenta la sensación de que Macbeth está perdiendo el control de su propia cordura. Macbeth, al igual que su esposa, se ve atrapado por su propia ambición. A medida que avanza la obra, él comienza a tomar decisiones aún más desesperadas para proteger su trono. Consulta nuevamente a las brujas, quienes le dan profecías que, aunque ambiguas, lo llenan de confianza. Las brujas le aseguran que ningún hombre nacido de mujer podrá matarlo y que no será derrotado hasta que Birnam Wood se mueva hacia Dunsinane. Estas palabras le dan a Macbeth una sensación de invulnerabilidad, pero él no puede prever las consecuencias de su creciente tiranía. Las fuerzas en su contra, encabezadas por Macduff, un noble escocés, comienzan a unirse para derrocar a Macbeth. En un acto de desesperación y furia, Macbeth manda asesinar a la familia de Macduff. El asesinato de Lady Macduff y sus hijos es uno de los actos más crueles de Macbeth, y marca el punto de no retorno para el rey. Mientras tanto, la rebelión se fortalece, y Macduff se alinea con Malcolm, el hijo de Duncan, para derrotar a Macbeth. En el clímax de la obra, las fuerzas de Macduff se acercan a Dunsinane. El ejército, camuflado con ramas de Birnam Wood, avanza hacia el castillo, lo que parece cumplir con la profecía de las brujas. Macbeth, lleno de confianza debido a su interpretación errónea de las predicciones, se enfrenta al ejército, pero es derrotado. Finalmente, Macduff se enfrenta a Macbeth en un duelo. En un giro irónico y fatal, Macduff revela que él no nació de manera natural, sino que fue cortado del vientre de su madre, es decir, nació por cesárea, lo que significa que no está sujeto a la profecía. En este enfrentamiento, Macbeth es finalmente derrotado y asesinado. La obra concluye con la restauración del orden en Escocia, ya que Malcolm asume el trono. Sin embargo, el daño causado por la tiranía de Macbeth es irreversible, y el sufrimiento causado por su ambición desmedida es inmenso. Macbeth es una tragedia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la traición. A través de su ascenso al poder, Macbeth pierde su humanidad, y la culpa y el miedo lo llevan a su inevitable caída. La obra también explora el tema de la fatalidad. Aunque Macbeth intenta desafiar el destino y tomar el control de su vida, se ve atrapado por las fuerzas de la ambición y la profecía, que lo arrastran hacia su destrucción. Capítulo 13. Hamlet, la venganza, la duda y la fatalidad. En este capítulo, exploramos Hamlet,
la más famosa tragedia de William Shakespeare, que centra su historia en el príncipe de Dinamarca, un joven atormentado por la muerte de su padre y la rápida y sospechosa ascensión al trono de su tío Claudio, quien se casa con su madre Gertrudis. Desde el principio, la obra nos enfrenta a un ambiente de desolación, duda y conflicto interior, en el que Hamlet se ve atrapado entre la necesidad de vengar la muerte de su padre y la imposibilidad de actuar debido a sus constantes reflexiones filosóficas. La obra comienza con la aparición del espectro del rey Hamlet padre, quien se le revela a su hijo, el príncipe Hamlet. El espíritu del rey muerto le cuenta a Hamlet que fue asesinado por su propio hermano Claudio, quien ahora ostenta el trono. El espíritu le pide a Hamlet que vengue su muerte, pero le advierte que no debe dañar a su madre, Gertrudis, ya que su pecado es un asunto entre ella y Dios. Este es el comienzo del conflicto central de la obra. Hamlet se ve obligado a elegir entre la venganza y la moralidad. Hamlet, sin embargo, es un personaje profundamente complejo, marcado por su intelectualidad, su sensibilidad y su duda existencial. La noticia de la traición de su tío lo destroza, pero lo que sigue es una parálisis emocional y psicológica que lo lleva a cuestionar la justicia de la venganza, el destino y la moralidad. En lugar de actuar inmediatamente para vengar a su padre, Hamlet se dedica a la reflexión y la indecisión, lo que lo convierte en uno de los personajes más estudiados de la literatura universal. En su lucha interna, Hamlet comienza a simular locura. A lo largo de la obra, crea una fachada de demencia, actuando de manera irracional y confusa, lo que desconcierta a los que lo rodean, incluido su madre y su amado amigo Horacio, pero también le da la oportunidad de obtener información sin levantar sospechas. En su comportamiento errático, Hamlet también se encuentra con su amada Ofelia, la hija del consejero Polonio, cuya relación con Hamlet es ambigua. Hamlet comienza a rechazar a Ofelia, y su tratamiento cruel hacia ella contribuye a la creciente tragedia de la obra. El conflicto de Hamlet se intensifica cuando se organiza una obra de teatro en la corte para representar el asesinato de un rey a manos de su hermano, con la esperanza de que el tío Claudio reaccione, y en su reacción, confiese su crimen. Este es el famoso teatro dentro del teatro, en el que Hamlet busca una confirmación de la culpabilidad de Claudio. Al ver que Claudio se levanta y huye durante la representación, Hamlet interpreta esto como la evidencia de su culpabilidad, pero aún vacila antes de tomar medidas drásticas. La tensión crece cuando Hamlet, en un arranque de furia, mata a Polonio, el consejero del rey, al confundirlo con Claudio mientras lo está escondido detrás de una cortina en la habitación de la reina. Este error, que parece accidental, desata una serie de eventos que destruyen aún más la estabilidad emocional de los personajes. La muerte de Polonio provoca la locura de su hija Ofelia, quien se ahoga en un río poco después, en un acto de desesperación y tristeza. Su muerte marca uno de los momentos más dolorosos de la obra, reflejando el daño colateral de la confusión y la venganza. Tras la muerte de Polonio, el rey Claudio, temeroso de las repercusiones, envía a Hamlet a Inglaterra, con la intención de que sea ejecutado. Durante este viaje, Hamlet tiene la oportunidad de reflexionar aún más sobre su vida y la inevitabilidad de la muerte. La famosa escena del ser o no ser, en la que Hamlet se pregunta si es más noble sufrir las adversidades de la vida o tomar las armas contra un mar de problemas y ponerles fin, es un momento clave de la obra. Esta reflexión sobre la vida, la muerte y el destino se convierte en uno de los monólogos más conocidos de la literatura. La obra llega a su clímax cuando Hamlet regresa a Dinamarca después de descubrir el complot contra él. La corte se prepara para un torneo entre Hamlet y Laertes, el hermano de Ofelia, quien busca vengar la muerte de su hermana. Laertes y Hamlet se enfrentan en un duelo, pero el combate es envenenado. En un giro trágico, Hamlet y Laertes se hieren mutuamente con espadas envenenadas. Durante la pelea, la reina Gertrudis bebe de una copa envenenada que estaba destinada para Hamlet, y muere. En su agonía, Hamlet mata a Claudio, vengando finalmente la muerte de su padre. La tragedia culmina en la caída de todos los personajes principales. Hamlet, moribundo, pide que su amigo Horacio cuente su historia y la de Dinamarca al mundo, antes de morir. Laertes también muere, y el reino de Dinamarca queda devastado. El príncipe Fortinbras de Noruega, quien había estado luchando por tomar el control de Dinamarca, llega para reclamar el trono, convirtiéndose en el último superviviente. Hamlet es una obra profundamente filosófica que explora los temas de la venganza, el destino, la moralidad y la locura. La indecisión de Hamlet y su lucha interna nos muestran las complejidades del alma humana y las paradojas de la vida.
La obra también examina cómo la obsesión por la venganza y el deseo de justicia pueden llevar a la destrucción total, no solo del vengador, sino de todos los que lo rodean. Hamlet, al igual que muchos héroes trágicos, se enfrenta a un destino implacable que no puede evitar, a pesar de su inteligencia y reflexión. La obra es un testimonio de la fatalidad y de las consecuencias de la parálisis de la acción frente al sufrimiento, un estudio de la naturaleza humana y la relación entre la acción y la reflexión. La tragedia de Hamlet es, por tanto, una reflexión sobre las inevitables consecuencias de nuestras elecciones y el precio de la duda. Capítulo 14. Otelo, los celos, la manipulación y la caída del héroe. En este capítulo, nos adentramos en Otelo, una obra que examina la naturaleza destructiva de los celos y la manipulación, mientras sigue la caída del noble general veneciano Otelo, quien es manipulado por su traidor subordinado Iago hasta llevarlo a la tragedia. La obra es una de las más conmovedoras de Shakespeare, ya que pone en evidencia cómo los defectos humanos, especialmente la inseguridad y la envidia, pueden desatar consecuencias devastadoras. La obra comienza con el regreso de Otelo, un general moro que sirve en el ejército veneciano. A pesar de sus éxitos en la guerra, Otelo es un hombre que siente que siempre está siendo observado y que nunca será completamente aceptado por su raza o su origen. A pesar de estas inseguridades, ha logrado casarse con Desdémona, una joven noble veneciana, lo que genera tanto admiración como resentimiento entre algunos de los personajes de la obra, especialmente en Roderigo, un hombre que está enamorado de Desdémona y no puede soportar su matrimonio con un hombre de origen extranjero. El principal antagonista de la obra es Iago, un oficial de Otelo que se siente humillado por no haber sido ascendido al rango de teniente, cargo que fue otorgado a Casio, un joven oficial que Iago considera menos cualificado. Iago, consumido por su resentimiento y celos, decide vengarse de Otelo. Es aquí donde comienza su trama de manipulación, en la que utiliza las inseguridades de Otelo para destruir su vida. Iago pone en marcha un plan sutil y cruel para hacer que Otelo crea que Desdémona le es infiel con Casio. Comienza sembrando las primeras semillas de duda en la mente de Otelo, insinuando casualmente que algo podría estar pasando entre su esposa y su teniente. Al principio, Otelo no cree en las insinuaciones de Iago, pero sus palabras empiezan a crear una grieta en la confianza que Otelo tiene en Desdémona. La manipulación de Iago es tan astuta que Otelo comienza a dudar de la pureza de su amada, a pesar de que no tiene ninguna evidencia concreta. Mientras tanto, Iago también manipula a Casio. Lo embriaga en una fiesta y organiza una pelea en la que Casio es desterrado del ejército de Otelo. Esto le da a Iago una nueva oportunidad para manipular la percepción de Otelo. Él le dice a Otelo que Casio está preocupado por su reputación, lo que Otelo interpreta como una señal de culpabilidad. Iago, además, aprovecha una conversación casual entre él y Casio sobre una mujer, y le da a Otelo la impresión de que se están refiriendo a Desdémona. El arte de la manipulación de Iago no tiene límites. Durante la obra, utiliza una serie de tácticas para aislar a Otelo de las personas que podrían ayudarlo a ver la verdad. El propio Emilia, esposa de Iago y dama de compañía de Desdémona, es también manipulada por su marido, sin saber que él está detrás de la destrucción de su señora y su vida. En uno de los giros más trágicos de la obra, Iago obtiene el pañuelo de Desdémona, un regalo que Otelo le había dado como símbolo de su amor. Iago lo coloca en la habitación de Casio, lo que, según él, es la prueba definitiva de la infidelidad de Desdémona. Consumido por los celos y la ira, Otelo ya no puede ver la realidad y se deja arrastrar por la manipulación de Iago. En un arrebato de furia y desesperación, decide que la única manera de resolver su dolor es matar a Desdémona. La escena en la que Otelo asesina a su esposa en la cama, creyendo que ella le ha sido infiel, es una de las más devastadoras de la tragedia. Desdémona, aunque sorprendida y aterrada, no puede entender las acusaciones de su esposo, y su muerte es rápida y sin sentido. La tragedia de Otelo culmina cuando Emilia revela finalmente la verdad. Después de la muerte de Desdémona, Emilia descubre que su esposo, Iago, fue el que manipuló a Otelo y destruyó la vida de los personajes. Al hacer esta revelación, Emilia es asesinada por Iago, quien ahora se encuentra expuesto como el villano de la obra. La verdad sale a la luz demasiado tarde, y Otelo, al darse cuenta de que ha matado a su esposa inocente, queda devastado por la culpa. En su desesperación, decide suicidarse con la misma espada con la que mató a Desdémona. Antes de su muerte, Otelo hace un discurso final, expresando su arrepentimiento y su tristeza por las consecuencias de sus acciones. La obra termina con el arresto de Iago, quien, a pesar de su traición,
sigue siendo una figura misteriosa e impenetrable. Otelo muere, y con él se cierra el ciclo de la venganza y la destrucción que ha causado tanto sufrimiento. Otelo es una tragedia que muestra cómo los celos y la inseguridad pueden corromper incluso a las personas más nobles y honorables. A través de la figura de Otelo, Shakespeare explora los temas del honor, la confianza y la traición, mostrando cómo las pasiones humanas pueden ser manipuladas para destruir la vida de un hombre. Iago, como el villano de la obra, personifica el mal y la malicia, mientras que Otelo representa al hombre noble que, cegado por sus emociones, sucumbe a la tragedia. La obra también nos ofrece una reflexión sobre las divisiones sociales y raciales. Otelo, siendo un hombre moro en un mundo veneciano mayoritariamente blanco, lucha con su propio sentido de inferioridad y, en última instancia, es manipulado debido a su miedo de no ser aceptado. La tragedia de Otelo no solo está en su caída personal, sino también en el contexto social que lo rodea, donde su éxito y su amor por Desdémona son vistos con recelo por algunos. Capítulo 15. Macbeth, ambición, poder y la caída de un héroe. En este capítulo, nos sumergimos en Macbeth, una de las tragedias más sombrías y escalofriantes de William Shakespeare, que examina la ambición desmesurada, el poder corrupto y la lucha interna entre el bien y el mal. La obra cuenta la historia de Macbeth, un valiente general escocés, cuya codicia y deseo de poder lo llevan por un camino de destrucción y locura, alterando no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodean. La historia comienza con Macbeth y su amigo Banquo, dos soldados leales al rey Duncan de Escocia, que regresan victoriosos de una batalla contra las fuerzas invasoras. Al encontrarse en un páramo desolado, se encuentran con tres misteriosas brujas que les profetizan un futuro grandioso. A Macbeth se le dice que será rey de Escocia, y a Banquo se le dice que sus descendientes gobernarán el país. Estas predicciones siembran la semilla de la ambición en los corazones de ambos hombres, pero es la profecía dirigida a Macbeth la que lo trastorna profundamente. Aunque inicialmente desconfía de las brujas, la predicción comienza a cumplirse de manera inmediata cuando el rey Duncan, reconociendo los méritos de Macbeth, le otorga el título de Tane de Caudor, justo como las brujas habían anunciado. Este acontecimiento reaviva el deseo de Macbeth de alcanzar el trono, pero también le plantea una pregunta moral: ¿está dispuesto a cometer un crimen para cumplir su destino? Es en este punto donde entra en escena Lady Macbeth, su ambiciosa esposa. Ella es aún más decidida que Macbeth en su deseo de que él sea rey. Sintiéndose impotente por la falta de progreso, Lady Macbeth persuade a su esposo de que debe asesinar al rey Duncan mientras éste se hospeda en su castillo. Utilizando su astucia y manipulando las inseguridades de Macbeth, lo empuja a dar el paso definitivo hacia la traición. Macbeth, aunque reticente al principio, sucumbe finalmente a la presión de su esposa y, en una noche oscura y silenciosa, asesina a Duncan mientras duerme. El asesinato de Duncan marca el punto de no retorno para Macbeth. Al principio, se siente abrumado por la culpa y el remordimiento, incapaz de ver su acción como algo más que un error irreparable. Sin embargo, Lady Macbeth le ayuda a cubrir sus huellas, colocando las dagas en las manos de los guardias dormidos para hacer parecer que fueron ellos los asesinos. La sangre del crimen mancha sus manos, pero la sed de poder ha sido desatada. Tras la muerte de Duncan, Macbeth es coronado como rey, pero no puede disfrutar de su éxito. Se siente constantemente amenazado por la idea de que el trono puede ser arrebatado de él. La profecía de las brujas también mencionaba que los descendientes de Banquo serían los futuros reyes de Escocia, lo que llena a Macbeth de celos y paranoia. Para asegurarse de que la dinastía de Banquo no amenace su poder, Macbeth ordena la muerte de Banquo y su hijo Fleancé. Aunque Banquo es asesinado, Fleancé escapa, lo que deja a Macbeth sin la certeza de que su reinado está seguro. Con el tiempo, la mente de Macbeth comienza a deteriorarse. La culpa por el asesinato de Duncan y el miedo a perder el poder lo consumen. Se vuelve cada vez más despiadado y loco. En una nueva visita a las brujas, les pide más respuestas, y ellas le revelan 3 nuevas profecías. Nadie nacido de mujer podrá matarte, no serás derrotado hasta que el bosque de Birnam marche hacia tu castillo, y ten cuidado con Macduff. Estas profecías le dan a Macbeth una falsa sensación de invencibilidad. Cree que nadie podrá derrotarlo, ya que todos los hombres nacen de mujeres, y que el bosque de Birnam jamás podrá moverse. Sin embargo, la realidad pronto lo desmiente. El reinado de Macbeth se vuelve cada vez más tiránico. Su paranoia lo lleva a actuar con crueldad hacia su propio pueblo, y su aislamiento emocional se profundiza. Lady Macbeth, por su parte, se consume por la culpa.
En una famosa escena, se ve a Lady Macbeth intentando lavar la sangre de sus manos, una manifestación de su remordimiento por los crímenes cometidos. La imagen de ella intentando limpiar su conciencia refleja el impacto psicológico de sus acciones, y a medida que su locura aumenta, se suicida, dejando a Macbeth aún más solo en su descenso al abismo. El conflicto en Escocia crece cuando Macduff, un noble escocés que había huido a Inglaterra, regresa con un ejército para derrocar a Macbeth. Durante la batalla, Macduff confronta a Macbeth, quien, confiado en las profecías de las brujas, se siente invencible. Sin embargo, la verdad se revela cuando Macduff le dice que no nació de mujer de manera convencional, sino que fue cortado de su madre. Macduff mata a Macbeth, y el reinado tiránico de Macbeth llega a su fin. Con la muerte de Macbeth, Malcolm, el hijo de Duncan, es restaurado como rey de Escocia, y la paz comienza a regresar al reino. La obra termina con una reflexión sobre el precio del poder y la caída de un hombre que, cegado por su ambición, destruyó todo lo que amaba, incluida su propia humanidad. Macbeth es una obra que explora cómo la ambición desmedida puede corromper el alma y llevar a la autodestrucción. El personaje de Macbeth, inicialmente noble y valiente, es transformado por el poder y la culpa, convirtiéndose en un tirano paranoico. La obra también examina la influencia de lo sobrenatural, representado por las brujas, y cómo la manipulación del destino puede afectar la voluntad humana. A través de la figura de Macbeth y su caída, Shakespeare nos muestra cómo la ambición, cuando no está equilibrada por la moralidad y la virtud, puede ser la fuerza que destruye a un individuo, a su país y a todos los que lo rodean. La tragedia de Macbeth nos recuerda que, aunque la ambición puede ser una motivación poderosa, las consecuencias de dejarse consumir por ella son, al final, devastadoras. Y así concluimos el fascinante viaje a través de las tragedias de Shakespeare. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo más. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote más historias como esta. Nos vemos en el próximo audiolibro.